Bueno, señores, y continuamos de vuelta con su programa Mirador Global. En este momento, etapa cumbre del programa, pues nos encontramos con nuestro querido, estimado y admirado doctor Ángel María de León, quien goza obviamente, aparte de mi admiración y respeto, mi cariño y mi amor, porque es mi abuelo. Bese de la mano a su abuelo en público, bese de la mano a su abuelo ahí, Y atrevido. Viene acá con nosotros, cómo no, y viene con nosotros a compartir, señores, una información sumamente importante y quiere poner en conocimiento a la sociedad dominicana con algo que ha venido ocurriendo, sobre todo en este mandato gubernamental, y entendemos que es un momento oportuno ahora que se están viendo todos estos cambios para que el presidente Abinader pues le ponga atención a esta situación. Estimado doctor. Bueno, estamos por aquí, como siempre. Perdón, ya vemos por ahí un saludo, don Fello, lo escriben por ahí. Y Laurita, el un abrazo. Siempre estamos a la orden y prestos a participar en este grandioso espacio. Muchísimas gracias por eso. Ustedes tienen, yo lo sigo, porque cuando yo no vengo, yo lo sigo, ¿no verdad? Minuciosamente. Nos consta. Y le hago sugerencias, a veces le digo, mejoren esto, Claro, le hago claro. mi crítica constructiva. Como debe ser. Claro, Lo menos dar, Pero a mí no buscando me la ha llegado mejoría. esa crítica, espérese. Lo que pasa es porque que no han usted tiene habido problema, es que no han habido usted. No, pues Usted está por el librito usted sabe siempre. que la doctora- Usted está por el librito, además Así me usted gustó. es la flor que engalana Ah, sí, este jardín aquí, como usted hay que irse en un bajo perfil. Como usted hay que irse en un bajo perfil. Está buena Es esa. muy duro, Sí, es muy sí. duro. Bueno. Pues sí, entonces nosotros tenemos un problema que nos está agobiando y que precisamente se ha venido manifestando con más vigor después que se produjo el cambio de gobierno a partir del 2020. Claro. Y es con relación a el manejo que se le está dando a las asociaciones sin fines de lucro desde el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, que es precisamente el organismo que está llamado, como su nombre lo dice, a promover y a fomentar, ¿no? ¿Verdad? Promover y promoción y fomento. Entonces, ¿qué pasa? Que se está convirtiendo, o se ha convertido en un regresivo de lo que es el papel de las asociaciones sin fines de lucro, sobre todo de las que inciden más en los sectores populares, las que tienen que ver con deporte, con medio ambiente, con lo que con la salud, es decir, con lo que están en los sectores vulnerables, con la educación. O sea, se ha producido una involución, porque si hay algo que quedó como un legado de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, Claro. fue precisamente que dotó al sector de las asociaciones sin fines de lucro, la ONG, de una normativa moderna y adecuada, ¿no? al momento actual que se vive Claro. en el mundo, como fue la promulgación de la ley 122-05, este instrumento, ¿no verdad? Este instrumento y su reglamento, el decreto 40-08, que contiene el reglamento de la ley. Ahí están establecidas todas las normativas que deben de regir, ¿no verdad? La operatividad de las asociaciones sin fines de lucro, su Exacto. relacionamiento con el Estado. Claro. Entonces, ahí establece como aspecto fundamental para aprovechar bien el tiempo y poder ubicar bien el contexto de la situación, es que la ley 122-05 establece 3 mecanismos para los cuales se deben de ser observados para que se le dé un seguimiento efectivo a las asociaciones sin fines de lucro. Uno es, por ejemplo, que le atribuye a las sectoriales el papel de habilitar a las asociaciones sin fines de lucro. Las sectoriales vienen siendo, por ejemplo, el Ministerio de Educación, para la que manejan el tema de educación, salud, para la que manejan el tema de salud, medio ambiente para el medio ambiente, el deporte para el Ministerio de Deporte, para el deporte, las mujeres para el asunto de las mujeres, la juventud, también manejan el asunto de género, también de la mujer maneja el asunto de género, etcétera, etcétera. O sea, eso fue una concepción sabia del legislador. Claro. ¿Por qué? Porque lo más natural es que si una asociación se dedica a manejar el tema del medio ambiente, a hacer programas, proyectos de medio ambiente, Pues haga mancuerna con la con el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Es el que debe de avalar inicialmente, prima fase, a esa institución, para decir, si esta institución está apta para recibir el apoyo del Estado, llena todos los requisitos, el protocolo, la normativa, que la convierten en una institución que promueve, ¿no verdad? Y lucha por temas de medio ambiente. Claro. Eso es para partir de ahí. Lo mismo sucede con las otras que sean de salud, etcétera. Y la ley lo contempla eso claramente, y dice que
crea los vínculos, ¿no verdad? Crea los vínculos con los organismos con los cuales interactúan para desarrollar sus actividades. Que ahí entra el Centro de Fomento y Promoción de las Sin Fines de Lucro. O sea, ese viene siendo como un organismo de registro y control. Perfecto. De registro y control para lo que se produzca en una sectorial, informárselo al centro mediante documentos y más aún con una plataforma que se estableció a partir del año 2015, se fue implementando, pero entró en su vigor ya a partir del año 19, una plataforma informática que es SIGAS AFL. Es un sistema, ¿no verdad?, donde están todas las informaciones condensadas y se cruzan de un ministerio a otro. Es decir, la Cámara de Cuentas, que es el organismo que por ley, de acuerdo a la ley 1004, es el organismo encargado de recibir las rendiciones de cuentas, porque la Cámara de Cuentas, según su ley orgánica 10-04, es el organismo que tiene que recibir la rendición de informática, de todo lo que es la actividad financiera y contable, de todos los organismos del Estado o privados que manejen fondos públicos. Esa es una atribución por ley que es muy clara y precisa. O sea, no es el centro, ni en otro lugar, ni en la Contraloría, es la Cámara de Cuentas. Fíjense que los ayuntamientos, ¿a quién es que rinden informes? Sí, evidentemente. A la Cámara de Cuentas. El gobierno central, a la Cámara de Cuentas. Sí. El Congreso, a la Cámara de Cuentas. Entonces, en este sentido, ¿cuál ha sido la falta de respuesta o dónde es que ha estado entonces el déficit en la gestión de las ONGs en este periodo gubernamental? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en este momento? Que ellos están en el centro, están de espalda a lo que dice la ley 120. Ellos están estableciendo su capricho personal, inclusive con resoluciones, variando las cosas que están establecidas en la ley, variándole en el espíritu con resoluciones. Y ustedes saben que existe lo que se llama la jerarquía de la norma. Claro. La jerarquía de la norma, eso es un concepto jurídico que está establecido desde hace más de 100 años. Eso lo estableció el austríaco Hans Kelsen, que fue el creador de los tribunales constitucionales en el año 1920. Él establecía que una norma debe de ir degradada, ¿no?, de nivel a inferior, de nivel superior a nivel inferior. O sea, la Constitución es la ley suprema, la que está por encima de todo. Entonces le siguen a un país con un sistema presidencialista, le siguen las leyes. Después de la Constitución, que es la norma suprema, entonces están las leyes, que es una norma general de obligatorio cumplimiento. Ese es el concepto de ley. Entonces a eso le siguen los decretos gubernamentales. A la ley le siguen los decretos. A los decretos le siguen los reglamentos y después le siguen las resoluciones, memorándum, cualquier otra normativa que sea de derecho administrativo le sigue en ese mismo orden. O sea que hay una normativa. Entonces usted no me puede venir con una resolución administrativa, usted variarme el espíritu de una ley. Exacto. Para implementar una actividad cual que sea del Estado. ¿Se entiende? Entonces esa ha sido una de las gran fallas. Porque todos estos órganos, por ejemplo, la ley 122-05 establece que las sectoriales juegan su papel, que lo juega la Dirección General de Impuestos Internos, que es la única que le da potestad a la ley de enviar un inspector a las instituciones en caso de que haya cualquier anomalía, para ellos in situ verificarla. Pero entonces aquí en el Centro de Fomento y Promoción de las Acciones sin Fines de Lucro, la señora directora, licenciada Bielka Polanco, tiene unos inspectores que ella lo tiene en las ONG que son ubicados en los sectores de pobreza, los que están más carenciados, ¿no verdad? Entonces, las ONG pobres se puede decir, porque a los grandes supermercados tienen otro tratamiento. Tienen otro manejo y otro tratamiento. Eso ni sale. Eso no tiene ningún tipo de supervisión porque ellos mismos son los que se autocontrolan y dirigen. Imagínense una gente que reciba 100 millones de pesos, 150 millones de pesos, como está repartido aquí. Aquí hay un grupito de grandes ONG que inclusive tienen el control del Centro de Fomento y Promoción, donde deben de haber una representación de 5 miembros de todas las asociaciones sin fines de lucro. Ellos tienen un entramado que viene dirigido por una distorsión de la forma de coger esos representantes. Y ahí tienen representantes de todas esas grandes ONG. Por ejemplo, ahí está Sur Futuro, que es una ONG del Banco Popular. Una ONG del Banco Popular. Claro. Ustedes saben que tienen esa ONG como un mecanismo para ellos buscar reducción de impuestos. Porque una gran empresa, Codeteco, para mencionar cualquiera,
le da donaciones que se pueden evidenciar, que se pueden registrar en el año a asociaciones sin fines de lucro. Entonces a ellos le deducen el 5% de la renta imponible. El 5% de la renta le reducen a Del ellos. monto, O sea, del monto donado. no, del monto general de Ajá. impuestos a pagar. O sea, si va a pagar 2.000 millones de impuestos, 3.000 millones para poner un número, a ellos les rebajan el 5% de eso. Si justifican que dan donaciones a instituciones. Pero entonces, en este Pero sentido- ¿qué hacen ellos? Que ellos crean su propia... Ellos venden los billetes y cambian los premiados. Pero eso no va en función del monto de las donaciones que dan por año. No, eso es del monto global de impuestos por el volumen de sus operaciones. Okay. Por el volumen global de sus operaciones, entonces ellos le deduce el FICO, o sea, la Dirección General de Impuestos Internos, les reduce un 5%, que es mucho dinero. O sea, Claro, tal vez una gente que pague 200,000, 1,000,000 de pesos, eso no es mucho dinero. El mismo Un 5% que retiene el Estado para el tema de... Pero una empresa que te pague de 2.000 millones de pesos de impuestos, Y tú le cuando das- tú le quitas el 5% es 5%, mucho. Pero mucho. el espíritu, Entonces, para ellos yo dan poder una entender parte- el espíritu de la denuncia en este caso, porque hubo algo que me llamó la atención y yo sé que estamos ya cortos de tiempo. El espíritu de la denuncia me llamó mucho la atención. El tema de que han sido, se pudiera decir, más que perseguidas, han sido aisladas. ONGs tradicionales que han trabajado de manera directa con los sectores vulnerables y se han sido favorecidas, quizás ONG que tengan otros recursos para poder operar de otra Claro, óptica. esa es otra parte. O sea, yo quería primero destacar Ujú. la parte no verdad jurídica, legal, de todas las violaciones que se producen con los organismos que tienen que ver con la rendición de cuentas que ellos no han suplantado. Entonces ahí voy con el asunto de que ellos han excluido, o sea, valiéndose de su prerrogativa, o sea, cometiendo un abuso de poder, ellos han suprimido, han excluido del presupuesto de la ley de gasto público, han excluido más de 500 organizaciones. Entonces ellos han usado varias modalidades. A una parte dicen que las restablecen en el presupuesto por reclamo. El mismo presidente, una situación que se presentó con Cruz y Minián, que uno de sus inspectores fue a la clínica de Cruz y Minián y encontraron con las inspecciones, pues ellos no son contables, porque la Cámara de Cuentas sí tiene un cuerpo de inspectores contables, que son CPA todos, Claro. ¿entiendes? Contadores públicos autorizados. Por el centro no, el centro tiene técnicos, gente que manejan, pero no tienen la calidad en cuanto a lo que es el conocimiento de contabilidad, ¿verdad? Para poder supervisar o auditar las ONG. Porque ellos se van y encuentran cualquier hallazgo que encuentren, ya lo consideran una anomalía. Pero una cosa es que tú encuentres una anomalía y otra cosa es que tú demuestres que en efecto hay una anomalía. Que tú interpretes. Correcto. Que tú interpretes. Porque oye lo que pasó con Cruz y Minián. Que él manda a lavar una ambulancia a un carguaz. Entonces, cuando va el técnico del centro, el recibo dice, es una lavada en un carguaz, pero es de una ambulancia. Entonces yo le pregunto, ¿usted no se va a lavar una ambulancia que recoge personas enfermas o heridas y cosas? Claro. Tiene que lavarse. Claro. ¿Y dónde es que se lavan los vehículos? En carguaz que se lavan. Correcto. ¿Entiendes? Entonces eso no es un delito, pero esa persona que no sabe interpretar eso, pues ve eso, se alarma por eso. Sí. Pero también a otra organización deportiva le pasó que inclusive él está accionando en los tribunales a través de su Tribunal Superior Administrativo, que es el tribunal competente para conocer los abusos de la autoridad. Él está accionando. ¿Qué pasó con la organización de él? Que fue un inspector y porque a un directivo le pagaron 200 pesos por un trabajo. A un directivo le pagaron 200 pesos, pues el inspector reportó eso como una anomalía. Oye, Eso no es una anomalía. Porque un directivo de una asociación sin fines de lucro, lo que no se le puede pagar por esa condición, es decir, por ser directivo. Pero si hace un trabajo en la fundación, si hace un trabajo Claro. cualquiera y se le paga, operativo. un Claro. trabajo que es necesario, Sí. ese trabajo se le puede pagar, porque eso es Evidentemente. particular a su condición de directivo. Y si ese directivo, por ser directivo, se supone que va a hacer el trabajo más barato, Correcto, más considerado a la fundación. correcto. ¿Entiendes? Entonces, por eso, ahí es que triba el asunto de la festinación que ellos hacen en el manejo a las organizaciones, es decir, que están enclavadas en los sectores populares, que son las que tienen mayor problema. Entonces, aquí han excluido. Y necesidades. Son organizaciones que tienen 20,000, 30,000 pesos mensuales, 40,000, y entonces le exigen también que deben de tener un sistema de contabilidad, y tienen que tener contable y gerente para que manejen eso. Así es. Una organización que le dan 10,000 pesos. Pero entonces ¿Tú te acuerdas de yo digo, eso? pero yo digo, ¿Entiendes? no, porque al final, estas herramientas, evidentemente, lo que yo interpreto de estas grandes ONG, en el caso del sector privado,
sin ánimo a denunciar ninguna entidad bancaria, o sea, eso opera en todas partes del mundo y están operando bajo la legalidad, o sea, eso hay que decirlo. Pero es como un poco cuesta arriba de que una empresa privada que genera miles de millones de pesos tenga una ONG y esa ONG reciba recursos del Estado y a pesar de eso también se ahorra el 5%. O sea, ahí hay una redundancia de beneficio a favor de esa entidad privada, en contrario a lo que ocurre con una entidad, por ejemplo, como una ONG, que nace sin el amparo de una entidad privada. Es decir, cuando una ONG nace con la simple y pura razón de ayudar o de extender para suplir una necesidad, es muy diferente a una que nazca bajo la naturalidad o bajo el amparo de una entidad privada. Entonces eso debe de ser observado también. ¿Entiendes? O sea, sea aquí de una entidad bancaria, por no mencionar nombres, para no viciarnos, que recibe cerca de 20 millones de pesos mensuales, por mencionar una, 20 millones de pesos mensuales, y aparte de eso se le deduce el 5% anual. Entonces ahí hay un tema de fondo que debe de ser revisado. Claro. Entonces empezar una cacería a estas pequeñas ONG, que hablando en términos llanos, lo que hacen es aportar al barrio. O sea, yo sé de muchas ONG que dan medicamentos, que hacen operativos médicos, que cumplen de manera presupuestaria, porque eso está transparentado en los portales, y por un inspector inexperto que haga una denuncia viciada, porque tampoco es que hacen una auditoría. O sea, es una especie de advertencia viciada que no tiene ningún sustento y ahí usted retira los fondos. Pero ¿a quién es que usted afecta? Usted no está afectando al director de esa entidad, porque ese generalmente, o sea, usted está afectando a un barrio que va a dejar de percibir los beneficios a los beneficiarios de que son adscritos. Que esas ONG son un brazo, son un auxilio donde el Estado no llega. Ese es el concepto que lo acuñó un pensador francés llamado Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville. Él planteaba que las asociaciones de la sociedad civil son entidades que llegan a donde el Estado, a donde el brazo del Estado no llega. No llega. Y son una especie de intermediario entre el Estado, poderoso Estado, como decía Tomás Hobbes, Leviatán, famoso poderoso Leviatán, y llegan esas manos suaves a donde, ¿verdad? A donde el más necesitado ayuda, hay que ayudarlas a ayudar. Un alivio. Claro. No, y lo importante en esto es, porque quede claro, es importante y qué bueno que el Estado Dominicano tiene las garantías y tiene el marco legal para transparentar los procesos, porque aquí, y eso hay que resaltárselo a las gestiones del PLD, el PLD generó esas garantías. Sobre porque todo aquí el había presidente Fernández. El presidente Fernández. Eso fue un legado, eso es un legado. Había muchas denuncias y eso se transparentó. Se transparentó porque, entonces, déjeme decirle que la normativa, la ordenanza 520, databa de la ocupación militar norteamericana, del año 1920. La ley que regía las asociaciones sin fines de lucro. La 520 era una ordenanza, pero se mantuvo vigente durante 85 años. Increíble. Y esta ley, ¿no, verdad? La 122-05 y el decreto 40-08 durante la gestión del doctor Leonel Fernández, pues entró en vigencia, ¿no, verdad? Claro. Y le dio otra fisonomía. Yo siempre he dicho, y algunos colegas, que el doctor Leonel Fernández le puso los pantalones largos a la ONG. Le puso los pantalones largos. Por la siguiente razón, aparte de esta normativa, también se institucionalizaron los pagos regulares a las organizaciones sin fines de lucro. Las que estaban en el presupuesto recibían su partida fija mensual en una fecha y le aumentó considerablemente el monto de asignación de fondos a las asociaciones sin fines de lucro. Que elevó eso, encontró eso en 400 millones de pesos y dejó eso en miles de millones de pesos. Claro. En más de 1.000 millones de pesos. O sea que es un legado que se suma a la Constitución del 2010 y a una serie de más de normativas que y yo sé que nuestro querido doctor no va a querer, por la ética que le corresponde, y ya para terminar, hacer esta denuncia, pero yo, en mi vestimenta de comunicador y político, sí tengo que decirlo. Aquí lo que se vino fue con una pala mecánica indistinta a decir, estas ONG estaban desde el PLD, ya no están, ahora pongo las mías. Porque usted tiene que medir, y es verdad que habían algunas que lo hacían, pero yo te voy a decir algo, usted tiene que medir, porque ahí hay ONGs que estuvieron en todos los mandatos presidenciales, y eso tiene que llamarle la atención. Antes de usted, por un capricho, porque ni siquiera con un sustento legal, porque es violatorio a la ley, retirarle los fondos a una institución, usted tiene que hacer un levantamiento y una medición del impacto social que eso va a tener en una comunidad. Y llamar porque yo soy a esos dirigentes para no personalizarlo, de personas que se están acercando ahora a esos centros cerrados,
porque era lo que le suplía la pastilla de la presión. La presión. Hay personas que están con riesgo de muerte por esa forma indistinta. Entonces, no ponerle un manto político a algo tan sensible, es eso. Claro. Y es otra cosa, que las organizaciones sin fines de lucro están constituidas por trabajadores sociales y gente muy sensible. Sí. Y si están haciendo un trabajo en muchas medidas de voluntario, voluntariado. porque el voluntariado es mayor que la remuneración que usted recibe en cualquier plano que sea. Sobre todo si usted está con los sectores populares. Entonces, usted no puede fetinar eso, ¿no, verdad? Y entonces no ir, usted a actuar en una forma fascista, como todos los fascistas, en una forma autoritaria, imponer la cosa de arriba, pero aparte de eso, desacreditar, porque ellos tienen un discurso de que eso se hace en aras de procurar la rendición de cuentas, pero eso lo hacen con los chiquitos, los que tienen todos esos millones, es lo que tienen de los 2,000 y pico de millones que hay asignado a la ONG, hay una especie hay un grupito de organizaciones que no llegan a 20, que tienen más de 1,000 millones. Increíble. Pero a esa gente no lo supervisan y usted no ve nunca nada. Y hay una ley de libre acceso a la información. Y la misma ley 122.105 establece que esa gente deben de rendir informes. Debe de hacerse una inspección. Claro. Si reciben recursos del Estado. Reciben recursos del Estado. Claro. Bueno, porque señores, cuando la Cámara de Cuentas antes publicaba, hacía unas publicaciones de las organizaciones sin fines de lucro que no publicaban su rendición de cuentas, o sea, que no le enviaban allá. Ellos publicaban esa lista y ahí estaban, vaya a ver en esa lista quiénes estaban todos los orocones de las organizaciones, ahí estaban ahí en esa lista, y todos los empresarios que lo publicaba la Cámara de Cuentas, y eso no rendían cuentas periódicas. O sea, ¿qué significa? Porque eso está establecido. El pobre, en el mundo entero, el pobre es el que más paga. El pobre es el que más se preocupa por cumplir. Eso siempre ha sido así. Es complejo. Bueno, doctor. Entonces, es muy importante, algo ustedes decían ahorita, hay que el presidente Luis Abinader debe de aprovechar esta coyuntura y tirar una miradita hacia el Centro de Fomento y Promoción. Exactamente. Porque eso por ahí, si se sigue manejando en esa forma, que no piense por ahí, se le puede complicar la cosa. Y eso va a tener un costo político. Claro. Que no se vea tal vez ahora, pero se pueda ver después. No, si estamos hablando de 500 organizaciones que son un brazo extensor, y hacer algo así, que son instituciones apolíticas, pues entonces evidentemente tendrá un costo político y lo peor social también. Claro. Es importante también destacar que en estos días se han hecho unas reuniones, inclusive coordinadas por el senador de la Romana, casualmente del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Iván Silva, que ha estado muy preocupado por la forma en que se ha estado manejando y atropellando a la ONG, y ha estado promoviendo que el presidente pues tome otro tipo de acciones para resolverle esa problemática. O sea, que ha sido muy loable eso y se ha valorado mucho eso. Pues saludamos eso. Sí, claro que sí, sí. Lo que está bien, está bien. Bueno, señores, después de esta denuncia bastante válida, nosotros damos fin a este programa de Mirador Global correspondiente a este día 5 de agosto. Un gran abrazo para todos ustedes y será hasta la próxima. Señor Ángel, muchísimas gracias. Como hasta siempre, luego, por aquí, siempre dispuesto a venir a compartir estos gratos momentos y llevarle orientación a la ciudadanía. Así es. Claro que sí. Un gran abrazo para todo nuestro público.